Gracias por estar aquí con nosotros. Inicia Elecciones 2024. Este formato que ha diseñado Super TV Canal 55 para todos ustedes, para que tengan información de primera mano en el proceso electoral que vive hoy la República Dominicana. Apenas 30 días para las elecciones municipales y 121 días para las elecciones presidenciales y congresuales. Gracias a Santiago, gracias a todo el país y gracias al planeta que se conecta con nosotros todas las noches de 7 a 9 aquí en Elecciones 2024. Hoy muchas informaciones para compartir con ustedes en este trayecto que inicia con las elecciones, con las informaciones electorales, el corte de esta mañana del invitado que lo fue el candidato presidencial Carlos Peña. Realizaremos una encuesta con relación a los candidatos a senadores: Demóstenes Martínez, Daniel Rivera, Marino Collante. La cápsula de Ignacio Guerrero. Ignacio presenta el comentario de Juan Angomás. Nelson Estrella también tendrá comentario en el día de hoy. Y nuestro invitado será nueva vez Carlos Peña. Preciso el momento para dar las buenas noches a don Ignacio Guerrero, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Edison Meléndez. Buenas noches, amables televidentes. Aquí estamos nosotros de regreso, un poco mucho mejor. Gracias al Todopoderoso. Esta es una producción pionera desde 2000. Sí. Estamos haciendo un ejercicio democrático para orientar a la población. ¿Con qué propósito? De generar una ciudadanía responsable para que ejerza el derecho al voto con conciencia y vaya a las urnas a votar por gente que vaya a gobernar por el país. Pionero, una producción desde esa época hasta esta fecha del publicista, del zar de la televisión de Santiago, Adalberto de León. Así es. Ha sido el arquitecto de este destino que va en un puerto seguro, que ha estado en todos los procesos electorales a partir de la fecha que le indiqué, repito, bajo la producción de don Adalberto de León. Manténgase con nosotros. Ya Edison le habló del contenido del programa, muchas informaciones políticas electorales que la vamos a comentar, pero después del corte de publicidad. Bueno, Edison, el domingo, Día de la Altagracia. Así es. El Día de la Altagracia es una fecha que la Conferencia del Episcopado emite una carta pastoral y la emitió hoy. Y esa carta pastoral está dirigida a las elecciones. Los obispos, a través de la carta pastoral, plantean la necesidad de elecciones democráticas, transparentes y sin traumas. Lo mismo se establece en el editorial de Camino, que es el órgano del Arzobispado de Santiago. Camino, que también es la Iglesia Católica en sí, de la representación de Santiago. La preocupación de la Iglesia Católica ha sido la nuestra. Ayer, el martes, decíamos nosotros, Edison, que la Junta actual ha dado señales positivas. Sí, sí. Y la propuesta de la Iglesia Católica y el editorial de Camino se inscriben dentro de esa necesidad de que esa Junta Central Electoral afiance la institucionalidad en materia electoral. No queremos nada de traumas. Ya se iniciaron las impresiones de las boletas municipales. La Junta también publicó el calendario de todo lo que va a pasar. Es vital después del revés sí. Del 2020, el 2020 con las elecciones municipales, que es donde usted tiene el pequeño sobresalto, porque ya las elecciones de los otros niveles pasaron, se corrigieron las cosas que había que corregir, y gracias a Dios los organismos tienen que tener la fortaleza y la credibilidad. Ignacio, en Argentina las elecciones a las 7 de la noche, ya el candidato perdedor estaba diciendo: ganó Milei, se acabó esto, puntos. Y la cantidad de electores en Argentina es pero muy superior a nosotros. Pero oiga quién es que monta las elecciones. No hay Junta Central Electoral, es el mismo Ministerio de Interior y Policía que la monta. Ahora, son instituciones con una fortaleza institucional
que nadie se atreve a decir que hubo fraude. Oiga, el mismo gobierno, al igual que en Estados Unidos, es quien monta las elecciones. Y nosotros apostamos a eso, a que pasadas las Solo elecciones... que en Estados Unidos, a partir de la época de Donald Trump, bueno, sí. se comenzó a cuestionar la credibilidad. Pero esa referencia que usted... Fíjense una cosa, el que gana la presidencia en Argentina ni siquiera es un político acabado. No, no. Viene de un programa de televisión ateo. Ese fue el peor de los errores que cometió ese país. Y sin embargo, se le respetó la decisión a la población. Claro, no es que sea la democracia. Porque eso es la democracia. Yo no creo que él termine. Bueno, yo tengo ese mismo criterio. Yo no creo que él termine, Yo tengo ese pero... mismo criterio que yo no creo que él termine el mandato, porque él está tomando una serie de decisiones equivocadas y quiere colocarse por encima de... Ustedes saben que lo que pasó en Argentina pasó en Venezuela. Sí. La crisis de los partidos tradicionales y del liderazgo y la corrupción obligó a que la gente inventara con cualquier cosa. Con lo que apareciera. De hecho, él ganó. Y por eso nosotros nos preocupamos aquí que no aparezca ese vacío. Ganó con una frase. No se logran cosas diferentes con los mismos. No. Eso fue lo que colocó. Señores, el que le da seguimiento, Ignacio, armó un gobierno con ex funcionarios de Carlos Menem, Sí. de Macri y de este otro señor. Los tres peores presidentes, los funcionarios de los tres peores gobiernos que ha tenido Argentina, con eso complementó él. Y de hecho hay un debate en este momento en Argentina porque el tipo mandó a eliminar 600 leyes a través de decreto y quieren que le den poderes especiales para él no tener que ir a consultar el Congreso. Y excluyó a una corriente que es un monstruo en Argentina, el peronismo. El peronismo. O sea, lo excluyó. Y fíjese que lo que dice Edison, esa mezcla de funcionario malo, y ganaron las elecciones. Mire, ahí hay un Usted sabe que eso ocurrió en Ecuador y en Perú también. ¿Usted se acuerda cuando Fujimori? Sí. Fujimori salió en un tractor a hacer campaña, fue. Oigan, señores. Y ganó las elecciones. Aquí yo creo que los que tenemos más de 30 hacia arriba, recordamos el nombre de Cavallo. Ah, claro. Cavallo es asesor del gobierno. Para decirle solamente un José Caputo, que fue el tipo que tomó, Ignacio, 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional a 100 años. Y hoy otra vez asesor. Es el director de economía de ese gobierno, que el 24, a un mes de gobierno, ya tiene su primer huelga nacional. Que ojalá y como demócrata, nosotros le deseamos toda la suerte del mundo al pueblo argentino, que de verdad ha tenido muy mala suerte. La importancia de ese proceso es lo que usted decía, la institucionalidad. Independientemente de que sea nucleado, de malo es funcionario y de que no es un político acabado y que tiene una cultura tremendista, de ultraderecha incluso, pero se respetaron los resultados. No, es que eso es vital. Se respetaron los resultados, entonces nosotros queremos que en este país, en consonancia con lo que plantea la Conferencia del Episcopado Dominicano y el periódico Camino, que las elecciones se monten sin traumas, que sean transparentes y democráticas y que el propósito fundamental sea el respeto a la voluntad popular. Así es. Porque ahí debe descansar la democracia. Eso es lo que nosotros queremos, una democracia. Fíjense, nosotros hablamos de democracia representativa y participativa. A mí me gusta más participativa que representativa. Claro. Que la gente participe en la toma de decisiones. Por eso nosotros siempre abogamos, y nos vamos a la antigua Grecia, cuando Sócrates y Platón, de que la categoría máxima del ciudadano es la ciudadanía. Así es. Esa es la máxima categoría política y hay que ejercerla con responsabilidad. Con responsabilidad. Entonces los obispos están planteando esto y nosotros creemos que la Junta Central Electoral debe escuchar. Ya ellos imprimieron las boletas, comenzaron el proceso, publicaron el calendario. Los partidos a veces no le ponen importancia al calendario. Cualquier fecha que se pase es demoledora. Claro, no, y empiezan a pedir prórroga, Sí. a pedir prórroga como lo vimos con las inscripciones, que ojalá y esto se pueda planificar mejor y el que se quedó, se quedó. Se quedó. Hay un artículo, Ignacio, o no sé si usted tiene otra noticia para Bueno, hay comentar. una noticia para que entremos Sí. ahí. Es la situación que hay al interno de Rescate RD.
se está forjando un proceso, tanto en el PLD como en Fuerza del Pueblo, para que se lleve a un candidato común. Nosotros hablamos algo el pasado martes, pero ahora tenemos más informaciones. Están planteando, aparte de la fuerza boquista, otros dirigentes del comité político o de las direcciones políticas de los dos partidos, que Leonel Fernández sea el candidato a la presidencia de la República. Descartan a Abel Martínez. Y que como compañero o compañera de Leonel Fernández sea Margarita por un lado o Miguel Vargas. O buscar a una figura independiente y prometerle a Abel que sería el candidato del 28. O sea, eso es lo que se está planteando hacia el interior de Rescate RD. Está corriendo con fuerza ese movimiento. Ahora, ¿hasta dónde sería factible o podría cristalizarse la propuesta de ese movimiento? Es un poco difícil porque hay intereses encontrados, hay circunstancias adversas para los dos partidos, pero si Rescate RD quiere tener un desempeño satisfactorio en las elecciones, debe ir unificada también con un candidato. Yo creo que todo lo contrario, Ignacio. Si hacen eso, ¿usted sabe lo que va a pasar? Que se va a centrar la campaña entre Luis y Leonel. Y si usted monopoliza esa campaña entre ellos dos, la cosa va a pasar 80-20. Ya Luis seleccionó a Leonel. Va a pasar. Ya cada vez que Luis habla de la oposición, de manera directa e indirecta también, Sí. se refiere a Leonel Fernández. Él no toma en cuenta a Abel. No, es que Abel no está en competencia. No está. Fuera de la competencia. Pero, forzando y de aquí a 120 días, pudiera ocurrir un milagro y darse una segunda vuelta, que es donde ese grupo tiene oportunidades. El llevar una boleta en común es usted hacer dos opciones. Y todavía está muy fresca la memoria. Si usted pone en una bandeja a una gente escoger entre Leonel y Luis Abinader, en vez del 64% que Luis tiene, se va a meter en un 70%. Quizá no sea tan dramático porque también el gobierno tiene muchos factores adversos que debe encararlo ahora con mucha responsabilidad. Independientemente de factores internacionales, los efectos son locales. El gobierno tiene que encarar con responsabilidad la inflación. Eso debe ser una política clara. El gobierno debe enfrentar el problema de la seguridad. No es cierto, como dice Interior y Policía, que la seguridad está garantizada. El gobierno tiene que enfrentar problemas sociales y económicos que impactan de manera negativa en el seno de la población. La unidad de la oposición, a mi juicio, podría hacerles más difícil el camino al gobierno, independientemente de la preferencia electoral favorable que tiene el presidente de la República. Si el PLD se unifica y esos partidos pequeños que están alrededor de Rescate RD deciden llevar un candidato, pueden ser un mejor desempeño que yendo fragmentado, déjeme decirle. A mí el asunto no me gustaría porque cuando usted va así, entiendo yo que podría ser la cura más mala que la enfermedad. Uno a veces nunca sabe. Es como cuando uno se toma un medicamento, que de hecho dice, los medicamentos hay que esperar la reacción, efectos secundarios, la reacción, lo que puede pasar, pero yo creo que sería una torpeza. Al momento de hoy, la estrategia manda a que Abel tiene que seguir creciendo como está creciendo Leonel para que pudiera eventualmente generarse una segunda vuelta y en una segunda vuelta continuar el crecimiento. Mire. Ahora yo le voy a decir una cosa, a Abel le favorece no ser candidato presidencial. No. Abel siendo candidato presidencial, con la preferencia electoral que él registra en todas las encuestas y lo que uno percibe, va a ser un papel muy doloroso para su carrera política. A él le conviene que se presente una circunstancia en la que él abandone la carrera por la candidatura presidencial. Realmente Abel Martínez no está en un momento para poder competir con Leonel Fernández. Vamos a decir con Leonel Fernández. Exactamente. Mire otra cosa. Leonel Fernández. Mire otra cosa, porque es que es complicada la situación. Si Leonel Fernández gana en el 28, ¿en torno a quién estarán las fuerzas? Con Leonel. En torno a Leonel, a Omar Fernández o a Abel Martínez. Es complicado. Es complicado. O sea, la situación de Abel en el presente y en el futuro inmediato es difícil. Es complicada. Porque si se le establece que en el 28, pero del 24 al 28 pueden ocurrir muchas circunstancias.
Y Leonel Fernández va a querer continuar. Claro. Y, si no el hijo de Leonel Fernández están preparándolo para eso. Que lleva muy buena proyección. Entonces, es importante, señores, hacer los focus group para uno, toda esa cosa, verla. Porque así cuando te dicen a ti, no, retiren a Abel, los retiran en este momento. Y hay gente que están con él porque no quieren estar con Leonel. ¿Y a dónde irían esa gente? O hay gente que están con Leonel porque no quieren estar con él. Y cuando se dé la mezcla, ¿qué pasaría? Antes de irnos a la publicidad, porque ya tenemos pues mira una cosa, y voy a decir una cosa. ¿Por qué se fue Víctor Suárez? ¿Por qué se fue Julio César Valentín? Independientemente de sus intereses particulares, sí, ¿verdad? ¿Por qué muchos dirigentes, miembros del comité político y del comité central no están integrados a la campaña con Abel? Porque no están de acuerdo con el método de Abel. Claro. ¿Por qué renunció Javier García? Francisco Javier García. Porque Abel le montó un comando paralelo. No, ese hombre no escucha a nadie. Entonces, indudablemente que Abel no tiene dentro de su partido la unificación de criterios entre todos los dirigentes y miembros. Lo peor que le puede pasar a un político es creerse exitoso, que le pasa a él y le pasa a un candidato que anda por ahí, que anda muy desesperado porque el techo no lo ha dejado avanzar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que él no entendió esa situación y él entiende en su interior que él es uno de los políticos más exitosos. Señor, usted no ha sido exitoso en nada. Usted era una ficha de Félix Bautista y Leonel Fernández que la movían. Y la muestra de lo que está pasando ahora, cuando usted sale del manto de Leonel Fernández y de Félix Bautista, usted está viendo el resultado. Entonces, no se puede ser ingreído cuando usted anda buscando la cooperación de todo el mundo, porque por eso lo ha dejado el partido solo. Pero en cierto modo sí ha tenido éxito, porque ganó diputaciones, ganó la alcaldía 2 veces, fue presidente de la Cámara de Diputados. Eso habría que analizarlo con profundidad. Independientemente de que fuera apadrinado por Leonel Fernández y Félix Bautista, él ha sido un político exitoso. Porque él ha llegado lejos. Ganar elecciones. Él ha llegado Ignacio, lejos. Ganar elecciones. Eso es parte del éxito. No es éxito para un político que no ha dejado huellas. Ahora, ¿qué es lo que no ha dejado huellas en nada y la muestra es ahora. ¿Qué es lo que ocurre? La política hay que trabajarla. La política es una ciencia. Y en democracia la política es el arte de gobernar para la mayoría. Mire, y él en ese caso tiene serias dificultades. Por lo que mismo, no es democrático. Porque él es un líder. Él es un monstruo con los pies de barro. El barro era Leonel Fernández y Félix Bautista que no están. Antes de irnos, señores, la ley electoral 3318 y la otra ley, la 1519, que habíamos estrenado en República Dominicana, había creado un artículo que para garantizar procesos sanos prohibía, Ignacio, que un candidato que participara en una primaria no pudiera posteriormente presentarse por otro partido. Porque eso generaba situaciones de que el tipo dañaba una candidatura con esa acción. Es decir, es como que usted mete a la serie final a las Águilas que no llegaron ni siquiera al round robin. Y para beneficiar a Leonel Fernández, el Tribunal Constitucional, el cual él controlaba, hizo emitir una sentencia que declaraba inconstitucional eso, para que él pudiera presentarse. Un tribunal constitucional que fue el fruto del pacto de las corbatas azules de Leonel Fernández y Miguel Vargas. Cuando él fue con esto, que no debía haber sido candidato, le dieron el visto bueno para que él fuera candidato y se generó una jurisprudencia de que ya usted pierde aquí y puede ser candidato en otra parte. ¿Por qué yo estoy trayendo esto? Y quiero hacerle con esto un llamado a la gente del PRM, a mis amigos del PRM, que he visto, Ignacio, alrededor de 13 a 12 candidatos a regidores y un diputado que perdieron en el proceso y hoy son candidatos por partidos pequeños. ¿Y cuál va a ser el problema con esto? Que estos muchachos, y hay mujeres también que se fueron por esos partidos, van a tener una labor tal vez no deseada, o tal vez hasta sin darse cuenta, que yo creo que a eso hay que prestarle atención, como un elemento de drenaje. Porque la señora que dejó su candidatura y se fue por, qué sé yo, por el Partido Reformista o por Dominicanos por el Cambio, ¿dónde va a ir a pescar? A la misma laguna donde pescan los candidatos del PRM.
Y ahorita tú vas a tener un candidato que te va a sacar 400 votos, 500 votos, que a lo mejor son los votos que hacen falta para tener una curul más. Ahora, los partidos son culpables de eso, porque en el Congreso permitieron esa situación. Sí. Pero volviendo a Leonel Fernández, cuando usted decía que se hizo esa maniobra desde una alta corte, incluso el 5% de fuerza del pueblo está cuestionado. Sí. Él no quedó como partido mayoritario. Y si es un redondeo. Ahí se hicieron una serie de maniobras para que quedara como partido mayoritario. ¿Con qué propósito? De que recibiera una cantidad de recursos para poder hacer la campaña. Crecer. Atención a lo que estoy diciendo con esto, que pienso que no se sopesó bien. Alrededor de 13 a 12 candidatos que estarán buscando. ¿Y usted sabe cómo se sacan los regidores? Se busca el % del partido y después se reparten los escaños. Un regidor puede salir con 2 o 3 votos. No, ¿usted sabe lo que va a pasar? También, que una alianza electoral no significa que sea una alianza de gobernabilidad. No. Porque si yo salgo por Dominicanos por el Cambio, ¿y quién dice que yo tengo que ser aliado del alcalde que salga? No si sale. sale. No. Entonces, a eso no se le prestó atención. Y yo creo que eso es una situación sumamente... Tú sabes que a eso yo le agrego que también los partidos políticos y el Congreso Nacional en sentido general no aplicaron la sanción a los tránsfugas. Sí. Hay un diputado en la circunscripción 2 y eso es un efecto drenaje. Eso es un efecto drenaje que hay que ponerle atención. El partido debió haberse sentado con esos muchachos y decirle, fulano, oye, no haga eso porque a lo mejor tú no vas a quitar la posibilidad de que pudiéramos sacar 2 o 3 regidores más. Entonces, eso le va a quitar hasta la mayoría si se gana. Y si no ganan, ganarán menos cantidad para hacer menos presión. Faltó comunicación. Exacto. No, es que ahí hay mucha gente. Faltó comunicación e inteligencia. Ahí hay mucha gente que tiene mucha energía para dañar y para atropellar, pero muy poco tiempo Y eso es peligroso. para pensar. Y eso es Se peligroso. levantan a dañar, a entorpecer, a golpear, pero a veces para echarle cabeza a las situaciones no. Publicidad y volvemos.
Gracias por continuar con nosotros. Nos hemos centrado y nos hemos acostumbrado todo el tiempo a poner el foco en los candidatos de los principales partidos, pero hay también candidatos que son de partidos emergentes, como lo fue el invitado de esta mañana al café de Diario 55, que lo fue el pastor Carlos Peña, que estuvo conversando con Lenin y Fran. Producción ha traído un extracto de lo que fuera esta entrevista con Carlos Peña, exdiputado, un conocido comunicador de la República, un pastor que ha decidido correr por la candidatura presidencial. Entonces vamos a ver qué dijo esta mañana aquí en Diario 55. Estamos enfrentados como partido Generación de Servidores a otro bloque. Aquí solo hay dos bloques. El bloque que está en este momento encabezado por el narcopartido PRM, ¿no? Y los demás partidos del sistema que lo integran, y el bloque que integra Generación de Servidores. Ellos tienen sus alianzas, ellos se han aliado entre sí, ellos se han puesto de acuerdo, como en los últimos 50 años lo han hecho. Nosotros tenemos una alianza solo con Dios y con el pueblo dominicano. Somos el único partido del sistema que no va aliado a ninguna de esas estructuras anquilosadas de la política. Y sin ir aliados a ellos, también somos el partido de nuevo reconocimiento que más candidatos está presentando a nivel municipal en todo el país. Estamos yendo con nuestros propios candidatos en las provincias, en los municipios, diciéndole a los dominicanos, ustedes están buscando algo nuevo, aquí estamos nosotros. Es verdad lo que dicen las encuestas, que el 58% de los dominicanos no quiere saber absolutamente nada, ni del narcopartido PRM, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD. Pues aquí hay un partido nuevo, un partido distinto, un partido que vino para romper con la élite, para quebrar con el sistema. No somos un partido que pretende ir al gobierno para dar continuación a lo que existe, pero tampoco seremos un gobierno de transición, seremos un gobierno de rompimiento, un gobierno donde vamos a disrumpir la historia, una disrupción histórica es lo que queremos hacer desde el gobierno, donde abordemos 5 puntos capitales que hemos definido como nuestros ejes transversales de gobierno. Entiéndase, darle seguridad ciudadana a nuestro pueblo, que no la tiene, seguridad nacional para proteger nuestras fronteras del ingreso de inmigrantes, armas y drogas ilegales, darle a nuestro pueblo seguridad social, que haya salud, que haya pensiones y que haya protección para nuestra gente, darle a nuestro pueblo seguridad alimentaria, volver al campo, pero volver al campo ahora con tecnología, con ciencia, con desarrollo, con incentivos. Y quinto, que es nuestro quinto pilar en materia de propuesta gubernamental, darle a nuestro pueblo seguridad de acceso a bienes y servicios, buena educación, buena protección, buenas telecomunicaciones, buen acceso a los medios de transporte. Por eso estamos llevando gente honorable en todas nuestras boletas. Y puedo decirlo a voz en cuello, llevar un candidato aquí en Santiago, como lo es el pastor Samuel Reyes, en la alcaldía por el Partido Generación de Servidores, nos llena de orgullo, porque es un candidato que va con las manos limpias, igual como van los demás candidatos de Generación de Servidores, que nadie podrá decir que se tomó una foto con un narcotraficante que está preso ahora en Estados Unidos, que nadie puede decir que su campaña está financiada por sectores oscuros, pero también un candidato que en lugar de llevar a una vicealcaldesa que se acuesta con otras mujeres, está llevando a una vicealcaldesa honorable como lo es Daisy Liriano. Nosotros estamos comprometidos con la ética, con la moral de nuestro pueblo. Por eso llamo como senador aquí en Santiago al pastor Anthony Mota, una persona honorable, una gente que no está siendo financiado por el narcotráfico, una persona que puede hablar de valores, que puede hablar de principios y del que el pueblo de Santiago se va a sentir orgulloso, igual que nuestros diputados como Joel Espinal, como el doctor Orlando Aracena y todos los demás y los regidores que estamos presentando, nuestros alcaldes en La Canela, en Sajoma y en los demás municipios. Son gente que aman su pueblo, que aman su tierra y que van a llenar de orgullo a los santiagueros desde las posiciones públicas que van a ocupar. Este partido tiene creo que menos de un año, ¿verdad? En que fue prácticamente un año aprobado. A veces cuesta arriba para una organización política con
con menos de un año, aproximadamente un año, pues hacerse con el poder, que en definitiva esa es la vocación de cualquier organización política. Pero ¿cuáles son las aspiraciones que tiene Generación de Servidores para el 2024? ¿A qué aspira a alcanzar? Bueno, nosotros pensamos desplazar a los narcopolíticos, a los narcodiputados que están en el Congreso. Son muchos. A los narcosenadores, desplazar a los narcoalcaldes que tiene de manera específica el narcopartido PRM en los palacios municipales. Nosotros pretendemos ir por todo, Neni. Nosotros pretendemos ir por todo. Pretendemos desplazar también a los incompetentes que están en el Palacio de la Presidencia. Y podemos hacerlo por una razón elemental. Hoy, el candidato que pertenece al único partido mayoritario, ¿sabe cómo se llama? Ninguno. Cuando se pregunta en las encuestas que no publican los grupos económicos por miedo, a represalia, el partido que más votantes obtiene en esas encuestas es el partido que se llama Ninguno. Y la gente lo ve. Las encuestas que ustedes leen, que escuchan y que se publican, no responden a mecanismos científicos, no pasan el filtro del método científico, son más bien herramientas de marketing político, son herramientas propagandísticas. La real encuesta que se está viviendo en este momento es que el actual presidente no llega a un 30%, o sea, Luis Abinader apenas tiene un 29%, aquí nadie pasa el umbral del 30% ni siquiera. Sin embargo, el escenario de los ningunos, de los que no quieren votar por ninguno, supera el 50%. En ese nicho estamos nosotros enfocados. Nosotros no estamos perdiendo el tiempo con los que están enajenados con las asistencias sociales y que no entienden que cada peso que les regala o que le entrega el gobierno ya se lo quitó por otra vía. Como me decía una señora que me mostraba con mucha alegría un bono de 1.500 pesos que le dieron en diciembre, y yo la siento. Y lástima que no grabé ese momento. Y le digo, doña, ¿cuánto usted pagaba de energía eléctrica en enero del 2023? Me dice ella, yo pagaba 1.000 pesos, presidente. Y ahora en diciembre, ¿cuánto usted está pagando? 3.000 pesos. Entonces vamos a hacer un cálculo. De enero a diciembre del 2023, Luis Abinader le aumentó la energía eléctrica 2.000 pesos por mes. O sea que en el 2023 completo, Luis Abinader le sacó a usted 24.000 pesos. Al terminar el año, Luis Abinader le devuelve 1.500 pesos. ¿Cuál ha sido el negocio que usted ha hecho? Luis Abinader la ha estafado con 21.500 pesos aproximadamente, o con 22.500 pesos. Le quitó 22.500 pesos durante todo el año y en diciembre le entregó 1.500 pesos. Ese es el negocio de capar perro, el que usted ha hecho. De manera que más que dádivas, más que ayudas de esa manera, lo que queremos es un gobierno que ejecute políticas públicas que conduzcan al pueblo a un verdadero desarrollo sostenido. Por eso desde Generación de Servidores tenemos un compromiso y es hacer al Estado lo más pequeño posible y al ciudadano lo más grande posible. Por esa razón vamos a eliminar por lo menos 11 ministerios que sin problema pueden desaparecer y más que 11. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, vamos a iniciar el primer día, el mismo 16 de agosto, emitiremos ese decreto eliminando el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Juventud, eliminado. El Ministerio de Cultura, eliminado. El Ministerio de Deportes, eliminado. El Ministerio de Medio Ambiente, eliminado. El Ministerio de la Juventud, eliminado. El Ministerio de Administración Pública, eliminado. El Ministerio de Trabajo, eliminado. El Ministerio de Educación Superior, eliminado. El Ministerio de Vivienda, eliminado. El Ministerio de Economía, eliminado. Y las funciones, las pocas funciones que sean realmente necesarias de esas entelequias, las vamos a integrar a otras áreas. Por ejemplo, a lo que es hoy el INAPA, le diremos eliminado, le diremos a la CAS eliminado, le diremos a Corazán, para cerrar el bolsón de corrupción que es, y a todas las coras del país, también eliminada, el INDRI eliminado, Obras Públicas será eliminada y todas esas estructuras serán unificadas en un nuevo ministerio que llamaremos el Ministerio de Infraestructura. Solo con esas medidas achicamos el Estado, pero nos ahorramos
2% del Producto Interno Bruto de la nación. Con ese 2% sumado a otro 2% que nos vamos a ahorrar con la eliminación de todas las direcciones de compra y contrataciones del país, que compra 10.000 millones de dólares al año. Esa fue la compra que hizo el Estado Dominicano el año pasado. 10.000 millones de dólares. De esos 10.000 millones de dólares se robaron por lo menos 3.000 millones de dólares aproximadamente. Santo, qué programazo. Hicimos un tremendo programa fuera del aire con Leoncio Peralta y Don nosotros. Leoncio Peralta que Don estuvo Leoncio por está aquí. por acá. Bueno, Edinson, la verdad que cada día que avanzamos se calienta más la campaña, el fogueo. Y entonces uno de los fuertes de aquí de elecciones 2024 son los sondeos. Así es. Y Entonces, hoy tenemos sondeo Y para sondeo medir, con las candidaturas que están, para medir al próximo senador de Santiago. incluido uno que dice que va a perder. Sí. Ay, mi madre. Mírenlo ahí, ahí están los tres candidatos que hasta este momento han presentado los partidos mayoritarios. 724-5500. Usted nos llama y nos dice por cuál de estos tres caballeros usted va a votar y nosotros aquí anotamos su voto. Daniel Rivera, PRD y aliados, PRM y aliados, Marino Coñante del PLD y Demóstenes Martínez, Fuerza del Pueblo, porque no van aliados ahí. Sí. No, yo creo Hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora. Ahí. Daniel Rivera, ministro de Salud Pública en licencia, ya en su campaña abierta para la senaduría por Santiago. El Partido Revolucionario Moderno, que usó su facultad, el porcentaje que le corresponde de reserva de candidatura,
se reservó la candidatura senatorial por Santiago y decidió, ante la negativa de Eduardo Estrella, postular a Daniel Rivera. Buenas noches. Hola, buenas Buenas. noches. Sí, por Buenas Demóstenes noches. Martínez. Hola. La persona está ahí, muchachos. Un poco de retorno aquí para poder escuchar entonces. Hola, hola, Den buenas noches. Un segundito. No se vayan. No se Sí, vayan. buenas. Su voto. Demóstenes Martínez. Demóstenes Martínez. 724-5500. Bueno, fue Salvador Por el León aquí. doctor, El doctor Rivera. Buenas noches. doctor Rivera. Ah, pero mira. Buenas noches. Buena, por el doctor Rivera. Daniel Rivera. Que toma la Buenas noches. Demóstenes Martínez. Demóstenes Martínez. 724-5500. ¿Cuál será? Hello. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. Escuchen por el teléfono, no por el televisor, por favor, para que puedan fluir las llamadas. ¿Quién es su candidato para la senaduría? Bueno, se fue. Daniel Rivera. Daniel Rivera que llega a 4, Demóstenes Martínez 2, Marino 0. Al PLD le ha ido mal aquí en los últimos sondeos. Es que están ocupados. 724-5500. ¿A quién prefiere usted para que sea el próximo senador de Para Demóstenes Martínez. Demóstenes Martínez, que se acerca peligrosamente? 724-5500. 724-5500. Hola, hola, buenas noches. La verdad que el PLD tiene que activarse. Le ha ido en los últimos sondeos muy negativo. Aquí uno solo sacó en las municipales. Sí. Uno solo para las municipales. Hay tiempo en estas candidaturas para reorganizar. Buenas noches. Buenas. Para reorganizar muchas cosas. Tiempo que no hay. Es bueno aclarar que lo hicimos el martes, que es un sondeo. Sí. Que no vayan a creer Que ya ganaron, el no, que ganó es un aquí. sondeo y en consecuencia tiene rigor científico. Sí. De manera que el sondeo se presta para algunos errores que no se permiten en los métodos científicos. Así es, así es. Es importante porque esto nos da una visión de Pero cómo sí está el ánimo. Pero sí crea una percepción. Sí. Buenas Crea una noches. percepción. Hay algo que son... Y usted cien- sabe que aquí hay votantes que votan por la percepción. Sí. Hay que apurar el paso y construir un buen discurso para poder calar en Y la trabajar sociedad. la política. 724-55, ahí están. Ahí están. Marino Collante, Daniel Rivera y Demóstenes Martínez. Esa es la opción electoral de los tres principales partidos. Una generación nueva con relación a dos. Exacto. Demóstenes es una generación Claro, nueva. claro. Demóstenes es su generación. Es un poco mayor que yo. Pero ahí, Sí, Daniel Rivera. Daniel Rivera que sabe llega a que- 5. es que habla que 10 años es una generación. Sí. No, de hecho yo cuando él estuvo aquí el otro día se lo Sí, regalé. buenas noches. Sí, su Esto es voto. por el doctor Daniel Rivera. Daniel Rivera. Siete. Gracias. 724-5500. Doctor Daniel Rivera. Daniel Rivera. Bueno, el voto femenino. Sí, las mujeres. El voto femenino. 724-5500. Usted sabe que recientemente se celebró el Día del Sufragio Femenino en el país. Sí. Fue en el 42. Hay mucha gente que no, uno le dice eso y no lo cree. En el 1942 fue que la mujer logró el Votar. derecho al sufragio en este país. De hecho, el voto, primero... Daniel Rivera. Daniel Daniel Rivera. De hecho, el voto estaba circunscrito, en principio, solamente para las personas que sabían leer, Exacto. para las personas que tenían ciertas calidades. Después Que era una voto- violación a los derechos. Claro. Después fue universal para los hombres y posteriormente entonces para hombres y mujeres. En el 1942. Buenas comenzó la noches. mujer. Su voto. Hola, hola. Su voto. ¿Quién es su candidato? Se cayó. Señores, escuchen, miren, escuchen por el teléfono. No se enfoquen en la televisión, sino en el teléfono celular o si es un teléfono, en el teléfono. Y así ustedes nos van a escuchar en tiempo real. Si lo hacen por la televisión, hay un poquito, hay como 30 retraso. segundos de retraso. Entonces, se puede hasta caer la llamada.
Daniel Rivera, Marino Collante de Monster. Hola, hola. ¿Sí? Daniel Rivera. Daniel Rivera. Rivera, bueno. 724-5500. Sí, por Daniel Rivera, por favor. Daniel Rivera que llega a 10. Bueno, Daniel Rivera está fuerte. 724-5500. Demóstenes Martínez. Doctor Rivera. Daniel Rivera. 724-5500. ¿A quién prefiere usted para que sea el representante de Santiago ante el Congreso Nacional? Específicamente ante el Senado de la República. El Senado de la Congreso, República. porque el Congreso es la Sí, Asamblea General. que la gente muchas veces cree que hay un estatus superior entre un diputado. No. El Sí, Congreso tienen- Nacional. Demóstenes Rojas. ¿Cómo? Sí, Demóstenes. Por Demóstenes. Demóstenes 724-5500. Esa es la vía. La gente de Marino se pone... Esa es la vía para usted ejercer su derecho al voto a través de este sondeo. Ahí están los nombres de los candidatos, están las imágenes incluso, con las preguntas que está ahí. No, usted nada más se limita a decir el nombre y ya. Exacto. Y resuelto, sin hacer comentarios. Hay mucho espacio. para aprovechar el tiempo. Tanto los diputados, presidentes como senadores tienen espacio para mejorar los discursos, para afinar la puntería y las estrategias, porque tienen Por siempre... Daniel Rivera. Daniel Rivera. Entonces es importante establecer que el senador encabeza la boleta congresual. Los diputados la complementan. Demóstenes Martínez. Demóstenes Demóstenes Martínez. Martínez. 724-55. Recordar que no hay arrastre. ¿Y dónde está la gente de Marino Collante? Están analizando... Ah, no, ahora es cada quien que tiene que sacar su voto. Claro, ya eso no es cuestión. No es arrastre. No hay arrastre. Decía Marino Collante en una ocasión que busca los votos hasta abajo de la piedra, pero ahora no van apareciendo. Que antes de la pausa, usted recuerda que estábamos hablando de una situación con los regidores. Exacto. Y usted me confesó que tiene un amigo que posiblemente es del PRM. Sí, buenas. Buenas El noches. que estaba oyendo, Marino Collante. Marino Collante. Ah, caramba. Excelente. Que usted me decía que hay un militante del PRM que va a ser presentado a diputado por otro partido. Ya eso está casi amarrado. Entonces, ese es el esquema drenaje. Esa persona te saca los votos que te hacen falta para que pudiera pasar otro diputado. Buenas noches. Y se puede perder la mayoría en una sala capitular y en el Congreso. Por ese tipo Por de ese tipo de eso cosas. te drena. Entonces, O sea, ahí caramba, hay que ser inteligente para manejar esos conflictos. caramba, no hay quien aparezca que vaya donde esa gente y se tome Y un café. el partido que está en el gobierno tiene muchas alternativas Claro. para frenar eso. Tiene A la muchas gente- alternativas. A la gente hay que darle cariño. Cariño. ¿Usted sabe qué me pasó a mí en el 20? Yo llamo al candidato alcalde y le digo, mira, aquí hay 10 candidatos que tienen vínculo con nosotros, somos un grupo. Ya el tribunal dijo que no íbamos a ser candidatos y como respetuoso de la ley nos queremos integrar. El tipo nos dijo que si nosotros queríamos, que si nosotros queríamos. Ah, Yo no, como pero que a así él no no. le interesó. Así no. Si nosotros queríamos, ellos se van a integrar. Y yo le dije, bueno, el que se quiere integrar, yo así no trabajo. Buenas noches. 724-5500. 10 regidores, éramos como 10 regidores de toda la circunscripción que manejábamos, o no que manejábamos, sino que coordinábamos a Maril y nosotros, que fue nuestra abogada, y posteriormente hubo una situación y queríamos integrarnos. No hubo el puente para eso, porque el señor que era candidato entendía que él estaba tan cerca de Dios que no podía sentarse con estos 10 mortales. Eso es un error, porque en regímenes democráticos el poder se consigue por el voto. El voto Mire, tiene más poder que un fusil. Pero el en ese mejor, caso. Daniel Rivera. Daniel Daniel Rivera. Rivera. Ok. Daniel Yo- Rivera sí que entonces, fuerte. yo tengo un problema que yo soy discípulo de dos teorías complicadas. La primera, la del perro de Mamá Belica. Que el que no me quiere, yo no lo quiero y lo muerdo. Y lo mueve. Y la otra es la de Narciso, que dice que el que me tira, yo le tiro. Si me tiran, tiro. Sí, Buenas me- noches. Se es un merengue que... Si me tiran, tiro en defensa propia. Entonces, si usted no me quiere, yo tampoco lo quiero y lo muerdo. Sabe que el político tiene que manejar con mucha inteligencia la diplomacia. La diplomacia, el Sí. lenguaje diplomático. Y en materia electoral usted tiene que ser tan diplomático para atraer votantes. Usted no puede creerse por encima del mal y del bien. Usted tiene que marchar juntos con los que quieren trabajar junto a usted. Porque es que el poder se consigue en la democracia a través de los votos. Ignacio, y No ignore a nadie. usted no puede sentir que alguien a usted lo opaca. No, jamás.
Jamás. Buenas noches. Ven acá, pero Peña Gómez estaba rodeado de gente más bonito, más formado, de mejor pedigrí. Y eso hacía grande a Peña Gómez, su entorno. Aquí hay gente que te dice, mira, no, es que como me dijo un amigo, que íbamos, era candidato y donde quiera que íbamos todo el mundo me voceaba. Y alguien le dijo, tú tienes un problema porque Meléndez es más figura que tú. Y se ponen bravos. Y no es cuestión de eso. Entonces, eso es un complemento que tú deberías aprovechar. Y no decirle a la gente, siéntate atrás porque tú me opacas. No, al contrario. La tierra no brilla por sí sola, la alumbra el sol. Entonces, hay gente que se auto-opacan y te dicen que no, porque tú le quitas brillo. No, eso Mira, es si incorrecto. hay una de las pocas virtudes de los dictadores que se rodean de intelectuales, De lo mejor. de la mejor población formada. Pero que los intelectuales se rodean de, es que, de Ignacio, gente pensante. Ignacio, es que es un equipo. Si usted entiende que alguien es más alto, más flaco, más delgado, mejor que habla, que viste mejor, y usted cree, buenas noches. Hola, hola. Hola. Pausa, Pacheco. Vamos a la pausa. Bueno, pues vamos. entonces vamos a dar los resultados. Tenemos que el doctor Daniel Rivera recibió 5, 10, 13 llamadas. Demóstenes recibió 6 llamadas y Marino Collante 1 llamada. Vamos a ir a la publicidad, entonces retornamos con la cápsula que Ignacio Guerrero ha preparado. Sabe que el voto de Marino me pareció a Javier. Miren, vamos a la publicidad y volvemos. Súper caliente estos temas. caliente. Vamos a escuchar. Entonces fue Javier que llamó. Deje eso así. Javier Deje eso Jiménez. así. Deje eso así. Los candidatos a senadores tienen espacio para ellos afinar unas cuantas cosas importantes a partir de ahora. Vamos a escuchar la cápsula de don Ignacio Guerrero en el día de hoy. Errar es de humano, pero al mismo tiempo rectificar es de humano. De manera que cuando cometemos errores y logramos superarlo, nos engrandecemos. Con esa sentencia le decimos, hola, ¿cómo están ustedes? Saludos fraternos, somos Cápsulas, elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. La sentencia de hoy tiene que ver con una decisión del presidente de la República, Luis Abinader Corona, quien sometió al Poder Ejecutivo un proyecto de ley para tasa cero a las importaciones de alimentos y otros productos de consumo masivo en el país,
lo que generó una serie de protestas de los sectores productivos porque atentaba contra los productores nacionales. El presidente se reunió con Emilio Reyes, que es asesor del Poder Ejecutivo, y Miguelina Alba, de los porcicultores y avicultores, y acordaron el retiro de ese anteproyecto de ley para la tasa cero para las importaciones de alimentos y productos de consumo masivo. De manera que el presidente de la República se enaltece, corrige un error, y de ahí que entonces el vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Social Demócrata, Andrés Blanco, que al mismo tiempo es secretario general en Santiago, dice que el presidente de la República una vez más evidencia su condición de estadista y de humanista, porque escucha a la gente y toma decisiones para corregir errores. Por esa y otras razones, dice Andrés Blanco, es importante que el presidente sea reelecto en mayo de este año para que continúen los cambios y el Estado se siga manejando con transparencia, responsabilidad y al servicio de los mejores intereses del país. Eduardo Estrella, líder de Dominicanos por el Cambio, partido aliado al gobierno, dice que esa organización va a salir fortalecida en las elecciones municipales de febrero próximo y que están trabajando para obtener una cuota importante en la representación en los gobiernos locales. Y finalmente, no entendemos cómo muchos políticos desconocen la importancia del poder. Se llega al poder y también se debe mantener el poder, y eso requiere de inteligencia, requiere de mucha sensatez. El Partido Revolucionario Moderno ha seleccionado al doctor Daniel Rivera como candidato a senador por la provincia de Santiago. Dirigentes locales, encabezada por la gobernadora Rosa Santos, que es la presidenta del comité provincial del partido de gobierno, Plutarco Arias, líder del grupo de los 100, entre otros dirigentes del Partido Revolucionario, no están contentos con esa decisión de las cúpulas. Si ellos depositaron confianza en la dirección del partido, tienen que acatar las decisiones de ese partido por disciplina y por compromiso con el partido. De manera que deben reflexionar, deben pensar que lo más importante no es la senaduría por Santiago, ni la alcaldía por Santiago. Lo más importante para los intereses del partido de gobierno es permanecer en el poder. Y si actúan contra un candidato de ese partido, podrían afectar la candidatura presidencial de Luis Abinader, quien buscará la reelección en mayo de este 2024. Así es que ojalá los dirigentes locales del partido de gobierno reflexionen, se autocritiquen y asimilen la decisión del partido y decidan apoyar de manera incondicional y militante a su candidato a senador, el doctor Daniel Rivera, porque los propósitos del partido de gobierno es permanecer en el poder y eso se logra con votos, con la aplicación de tácticas alrededor de una estrategia para que el poder se conserve más allá de este año. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Hacía un año que no me reencontraba con un amigo, un hermano, y ya me reencuentro en este 2024. Siempre un comunicador agudo, terrible Me mete en problemas. en los comentarios, y cada palabra que emite es una especie de una bala que va destruyendo organismos. Entonces vamos a ver a Juan Gomás Es un veneno. con su comentario. Muy buenas noches a los amigos televidentes, Ignacio y Meléndez. Ignacio, llévame al paso. Venga, que la gente va a pensar que de verdad que yo soy así. ¿Eh? El comentario del día de hoy versa sobre las falsas expectativas creadas a los candidatos a concejales o regidores por los partidos minoritarios o emergentes. Recuérdese que en los pasados procesos, cuando los concejales o regidores eran arrastrados por el alcalde, por el síndico, tenía sentido que un vocal, un concejal, estuviese en una boleta, porque evidentemente, dependiendo el lugar que se colocase, tenía la posibilidad de salir. En la actualidad, luego de que el voto de los concejales y vocales es preferencial, ya no hace sentido o tiene poco sentido que usted pueda participar por un partido minoritario o emergente. No he entendido en este proceso las alianzas de los partidos mayoritarios con los emergentes o minoritarios. ¿Por qué? Porque un atractivo, aún existiendo el voto preferencial, era darle una cuota a esas organizaciones emergentes para que tengan la posibilidad de tener una representación en las alcaldías y en las direcciones de distrito. Pero ¿qué ha pasado? Que ninguno de los partidos mayoritarios le ha cedido esos espacios, o de los partidos mayoritarios le ha cedido los espacios a los minoritarios. Y veo una cantidad enorme de aspirantes a regidores, a concejales, honestamente perdiendo su tiempo. Si usted le preguntase cuánto voto tiene que sacar en su demarcación para poder obtener una curul en lo municipal, no le saben decir. Y por la inequidad del método de Homs, estos quedan completamente excluidos. Entonces, le quiero hacer una exhortación de buena fe a todos esos amigos que están colocados en los diferentes partidos emergentes o minoritarios, que no inviertan un solo peso, porque están perdiendo su tiempo y están perdiendo sus recursos. Y lo están utilizando ¿para qué? Se sabe que la sumatoria de las diferentes elecciones es lo que te da, lo que te coloca en el orden en la boleta. ¿Y qué es lo que buscan esos partidos? Sencillamente de que estos muchachos que lo están sorprendiendo en su buena fe traigan la mayor cantidad de votos posible para que ese partido tenga un buen desempeño o un buen posicionamiento, y por vía de consecuencia la Junta Central Electoral en ese mismo orden le va a distribuir los recursos. Yo creo que eso es un vulgar engaño, eso es una estafa que se están dejando sorprender. Y yo me atrevo a vaticinar acá que salvo PRM, Fuerza del Pueblo y PLD en esta demarcación, o tendrán concejales o regidores. Ni el Partido Reformista y ningún partido minoritario por cuenta propia en su boleta va a alcanzar una sola vocalía o un concejal. Obviamente, como les reitero, no se dejen engañar de esos partidos. Lo están poniendo a trabajar con una falsa expectativa. Entonces, usted debe decirle la verdad. ¿Por qué usted lo colocó? Entonces, si usted que me está viendo o tiene alguien cercano que se está postulando con un partido minoritario, que sin candidatos, sin posibilidades, obviamente dígale que está perdiendo su tiempo
y está perdiendo sus recursos. Hasta aquí nuestro comentario. Entonces le corresponde el turno a quien maneja las estadísticas. Es un maestro en el sentido de la política como ciencia, un comunicador excelente, más comedido que Juan Gómez, porque Juan Gómez más agresivo. Pero las ideas de los dos fortalecen la comunicación que hacemos de orientar y educar. ¿Con qué propósito? De construir una ciudadanía responsable y que esa ciudadanía responsable esté al servicio de los mejores intereses del país. La democracia, Nelson Reyes Estrellas. La democracia no se construye estando de acuerdo, sino surge de los desacuerdos. El choque de ideas, Del choque de ideas. la lluvia de ideas, como dicen los sociólogos, permiten que nazca la luz. Nelson Reyes Estrellas. Bien, gracias Ignacio. Y bien, como dice Edison, sí, la democracia es tolerancia, es ver las ideas multipolares. Y bueno, teníamos un año que no nos veíamos, el 2023. Estamos de nuevo para acompañarlos durante los dos procesos electorales que tendremos el 18 de febrero y el 19 de mayo. En ese sentido, en el día de hoy nosotros queremos hablar de la alianza, pero una alianza en específico, la alianza del Partido Revolucionario Moderno y el Partido Alianza País. Sobre todo, la alianza que se da en el Distrito Nacional, donde el presidente del Partido Alianza País puede ser candidato oficial por el Partido Revolucionario Moderno. Y en ese sentido, ¿a quién beneficia esta alianza? Pues nosotros podemos decir que esa alianza beneficia al partido oficialista, al Partido Revolucionario Moderno. ¿Y por qué yo digo que beneficia al Partido Revolucionario Moderno? Bueno, pues desde que se creó el Partido Revolucionario Moderno, lo que ha vendido es cambio, y vendió un discurso en contra de la corrupción, en contra de la mala práctica que existen y existían en aquel momento en los gobiernos. En ese sentido, Guillermo Moreno, con más de 2 décadas, vendiendo un discurso en contra de la corrupción, incluso su eslogan como partido, que dice por un gobierno honesto, pues eso le endosa ese discurso histórico al Partido Revolucionario Moderno, sobre todo en un momento como en la última parte del año pasado, donde se destaparon decenas de casos de corrupción en el gobierno. En ese sentido, eso viene a fortalecer el Partido Revolucionario Moderno. Y en ese sentido nosotros decimos que le ofrece ventaja al partido de gobierno. Y sobre todo porque gran parte del electorado del Partido Alianza País pues tenía poca alternativa. Porque nosotros ya en otras ocasiones hemos dicho en este programa que lo que Guillermo Moreno y Alianza País hicieron en la actualidad debieron hacerlo en el año 2020 y hacerlo sobre una alianza electoral. Y una alianza electoral es diferente a una alianza política como la que se ha dado en este contexto. Y me explico en esa parte. Una alianza electoral opta por cargos netamente electorales. Es decir, nos aliamos de cara al proceso electoral, pero inmediatamente dividimos. Tú te vas para tu casa y yo me voy para mi casa. Y eso podría hacerse con mucho más ventaja para el Partido Alianza País en el año 2020. Y Guillermo Moreno fácilmente habría sido el senador del Distrito Nacional. Farideh Raful hasta podría repetir como candidata a diputada, con un ofrecimiento en aquel momento para presidir la misma Cámara. Y no se hubiesen dado la grieta
que tienen en la actualidad la candidatura de Guillermo Moreno, que con muchas fricciones, que vimos en un momento que hasta la misma actual senadora del Instituto Nacional dijo que lo que le tenían que darle era el INAGUJA, el Instituto Nacional de la Aguja. Entonces eso es difícil, porque Guillermo Moreno, con este caso, y cuando digo que le favorece al Partido Revolucionario Moderno, por diferentes razones. En primer lugar, el partido de gobierno se está quitando el discurso más agitador en contra de la corrupción, lo está sacando en términos mediáticos. Y no beneficia a Guillermo Moreno en ese sentido, porque será difícil integrar a muchos candidatos con perfiles presidenciales, precisamente del Distrito Nacional, que ven a Guillermo Moreno como una competencia. Y en ese sentido hasta podrían hacerle su trabajito por detrás. A eso le sumamos al caso de Guillermo Moreno, que compite con una figura joven como la de Omar Fernández, que se ha colocado como la figura en la mente de los votantes del Distrito Nacional. Y así se expresa en los sondeos que se hacen en todos los programas de televisión y de radio a nivel nacional. En ese sentido, será una competencia bastante difícil, aunque el gobierno, el poder económico, no se puede retarles, no se puede subestimar. Y eso entonces lo estaremos viendo de aquí a mayo. En ese sentido, cuando yo digo que esta es una alianza política, es precisamente por lo que sucede en Santiago. Si usted lleva una candidata a vicealcaldesa, ese es un discurso que debe mantenerse más allá del 18 de febrero, o lo que sucede con el mismo Santo Domingo Este, porque estos son cargos que lo arrastra el candidato a alcalde, y ahí obliga a pactar entonces políticamente y no en términos electorales. Porque mañana, por ejemplo, Mariana Moreno, en caso de que Ulises ganara, no podría, no, me voy a separar del partido, no, porque es una agenda común. En ese sentido, esta es una alianza política, lo cual sepulta definitivamente al partido Alianza País, del cual difícilmente podrá salir a flote en otra ocasión. Y yo creo que el mayor aporte que Luis Abinader le ha hecho a las élites empresariales en este país y a lo que promueven la corrupción es precisamente llevar en alianza a Guillermo Moreno en la boleta del PRM y de los partidos del sistema, como por ejemplo el Partido Reformista, aunque se va en una alianza indirecta, porque ellos llevan en el Distrito Nacional a Pelegrín Castillo. Pero aquí tenemos lo que podríamos decir un arroz con mango que perjudica sobre todo a Alianza País y beneficia al Partido Revolucionario Moderno. Este es el comentario por el día de hoy. Nos vemos en una próxima. Muchas gracias.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Elecciones 2024. Ya estamos en nuestra sala y es la señal de que vamos a iniciar la entrevista estelar. Hoy vamos a conversar con una figura importante, muy conocido como comunicador, es pastor evangélico y también ha decidido correr por la candidatura presidencial de la República Dominicana para el proceso 2024. Nos referimos a Carlos Peña y decía fuera del aire que siempre es importante este tipo de cosas, de que existan proyectos alternativos donde se puedan plantear ideas diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. Damos las buenas noches, pastor, precandidato, exdiputado de la República. Bienvenido a Santiago y bienvenido a Elecciones 2024. Muchas gracias a ustedes, gracias por este tiempo. Hemos tenido una agenda interesante hoy en el municipio y la provincia de Santiago. Mañana debemos continuar también. Y qué feliz me siento de poder a esta hora de la noche estar con gente tan valiosa como lo son ustedes. Así que esperamos tener un buen tiempo. Podemos empezar, Carlos. Muchos proyectos alternativos hemos visto en la República Dominicana que no han tenido, ni quisiera usar la palabra, por el esquema que tenemos electoralmente que beneficia a los partidos mayoritarios, las expectativas que tienen ustedes y que tienes tú como candidato presidencial, visto la historia con esos proyectos alternativos que muchas veces no han logrado lo que se ha logrado en otros países. Es decir, que un Carlos Peña aparece, conecta con unas ideas y se convierte en presidente. Sí. Bueno, lo importante aquí es ver cuál es el electorado, cómo está segmentado el electorado nacional. El electorado nacional está distribuido de la siguiente manera. Evidentemente estoy hablando de los estudios científicamente realizados, de encuestas que no se publican, que no la publican los grupos económicos por temor a represalia por parte del gobierno y de la élite dominante, pero que sí responden al método científico. Cuando se segmenta el universo electoral, solo el 42% del electorado dominicano está hoy secuestrado por los tres partidos que nosotros decimos echaron al pueblo en el pozo. Solo el 42% de los dominicanos tiene compromiso ideológico, político y electoral con el PLD, con el PRM y la Fuerza del Pueblo. El restante 58% dice que no quiere nada con esas estructuras políticas, por lo cual hay un nicho y es en el que nosotros hemos estado trabajando y es el que hemos identificado. Ahí están los profesionales liberales, ahí están los jóvenes que terminaron la universidad y andan con su currículum y su título calle arriba, calle abajo, buscando un empleo. Ahí están la gente de las distintas confesiones religiosas que dicen yo no me meto en política, yo no participo en política, yo no creo en político. Ese 58%, a él le estamos tocando la puerta y diciéndole, usted no se mete en política, pero la política se está metiendo con usted. Qué bueno que tú lo dices porque es la bandera que levantamos todas las noches y le hacemos el llamado siempre a los candidatos de decir, el mercado fuerte electoral no está ya en la masa partidaria, sino está ese mercado que define Carlos, Juan, que hemos compartido siempre la idea de que sin un buen discurso, sin ideas claras, hoy en día no es que designaron, estamos en el gobierno, no estamos en el gobierno, tú eres flaco, no. Si no hay un mensaje directo a los que son más, que en un momento un candidato definía como que los calladitos eran más. Bueno, el partido mayoritario, el único partido mayoritario que tiene el sistema dominicano es el partido de los ninguno. Ninguno es el único candidato y partido político que tiene más del 50% en este momento. Ningún partido, y mucho menos ningún candidato, tiene más de un 50%. El que más pudiera llegar apenas alcanza en esas mismas encuestas un 29%, y se trata del actual presidente de la República. Todo lo demás es espejismo, todo lo demás es marketing político, todo lo demás es estratagema mercadológica para tratar de fijar un número en el imaginario mental del electorado para mañana, cuando se haga lo que se pretende hacer, porque creo que la única manera como el narco partido PRM puede continuar en el gobierno más allá del 16 de agosto de este año,
es si hay un fraude electoral. No hay otra forma técnica, numérica, estadística ni probabilística de que el PRM continúe en el poder, porque la historia nos enseña eso. La historia nos ha dicho que nadie que le quita la comida a un pueblo de la mesa se reelige. Nadie que le aumenta la canasta básica familiar, como le ha aumentado este gobierno, a 44,000 pesos mensuales, cuando el 70% de la población dominicana apenas tiene ingresos inferiores a los 20,000 pesos mensuales, puede esperar que esa misma gente vaya y le vote en las elecciones. Usted no me puede aumentar la tarifa eléctrica más de un 30% y creer que yo voy a ir a votar por usted. Usted no me puede aumentar el galón del gas licuado de petróleo de 90 pesos a 150 pesos y pretender que yo vaya contento a votar por usted. Peor aún, usted no me puede endeudar por 38,000 millones de dólares, como lo ha cogido Luis Abinader en estos 3 años y medio prestado, y pretender que yo vaya contento a votar por usted, cuando ese dinero que usted ha tomado prestado no ha repercutido en una mejoría de la calidad de vida nuestra. Yo le voy a dar un dato del que casi no se habla y que quiero que ustedes me acompañen a hablar un poco más de ese tema. De cada 100 dominicanos que nacen pobres, 98 mueren pobres. Movilidad social. Solo tenemos una movilidad social de un 2%. Solo 2 dominicanos de cada 100 que nacen pobres ascienden al nivel superior de vida. Y eso es justo. Eso es lo que se merece el pueblo En la dominicano. economía más grande y que más crece de la región. Así es. Entonces nosotros queremos modificar eso. Tenemos un discurso de disrupción. La propuesta de gobierno que estamos presentando al pueblo dominicano no es ni de continuación ni de transición. Es una propuesta de gobierno de disrupción. Queremos romper con la élite. La élite, que es el matrimonio de lo peor de la política con lo peor del empresariado, es lo que nos ha gobernado en los últimos 50 años, que ha enfatizado en este gobierno su maridaje, porque este es un gobierno de la élite. Aquí no hay que analizar absolutamente nada, solo hay que ver quiénes están distribuyéndose el archipiélago. Este gobierno es un gobierno archipielágico. Aquí cada grupo económico tiene un ministerio. Los Vicini tienen turismo, los León Asensio tienen industria y comercio, y así por el estilo. Cada grupo tiene una isla en este gobierno. Entonces, Antes los empresarios ponían dinero para que la democracia, luego empezaron a invertir en diputados y hoy ellos tienen sus fichas dentro de los gobiernos. No, porque vieron que los políticos también lo estaban engañando a ellos. Le cogían el dinero en la campaña y ellos entonces se quedaban fuera del gobierno cuando llegaban al poder. Hoy no. Hoy creen tan pocos que hasta los mismos políticos han dejado de creer en los políticos. Ustedes no vieron lo que le hizo Zorrillo Osuna a Luis Abinader en una proclamación. O sea, Zorrillo Osuna dice, no, es que yo no le creo a usted, mi hermano. Entonces en público, jure en público que usted me va a dar empleo ahora y que va a dar empleo después. Carlos, yo comparto plenamente el dato científico en relación a los que participan en los partidos políticos. Pero al final, en las elecciones, nosotros vemos que el clientelismo y la necesidad quedan vencidas, porque se expresan a favor de los partidos tradicionales del sistema. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, trabajar, hablarle a la gente. Nosotros le hablamos a miles y miles de personas a diario. De hecho, si ustedes pueden ver las imágenes de los eventos que hace Generación de Servidores, uno más reciente que fue el sábado pasado, donde miles de personas sin recibir un solo centavo, ojalá nos pueda ayudar el máster con esas imágenes que le hemos entregado, sin darle un solo centavo a ninguno de los asistentes a este evento, pues miles y miles de personas fueron a apoyarnos en Santo Domingo Este, donde proclamamos, o más bien presentamos la bandera de Israel es que estamos viendo ahí. Nuestra candidata a alcaldesa en Santo Domingo Oeste. Ahí expresamos nuestro apoyo a Israel, manifestamos un compromiso de trasladar la embajada dominicana que se encuentra en Tel Aviv, trasladarla a Jerusalén, con lo cual reconocemos entonces a Jerusalén como la capital única y exclusiva solo para Israel. Es un compromiso que este pueblo tiene, por lo menos desde la perspectiva judeocristiana, con el pueblo de Israel. Estos planteamientos son planteamientos que nos están haciendo llegar a la gente. Por eso hoy, Generación de Servidores, cuando ustedes ven el nivel de actos que nosotros hacemos, que se creía
que eran exclusivos Fuera- de los 3 partidos que echaron Fuera al de pueblo eso, al pozo. lo que está sucediendo en Gaza, la masacre, porque se habla de guerra y no se puede hablar de guerra entre una pequeña y pobre población en contra de un Estado que, aparte del poderío que tiene aliados como Estados Unidos, y se habla de la guerra entre Hamas y cuando es un asunto desigual, el genocidio que se está llevando. Bueno, hablar de genocidio ya habría que analizar una serie de variables. Israel lo que está haciendo es uso legítimo de su derecho a la defensa. Nosotros lo haríamos, y te puedo revelar algo. Mira, en Haití hay 36 mezquitas en este momento. 36 mezquitas. Nosotros como presidente nos damos cuenta que las células de Hamas, de Hezbollah, se están incubando en esas mezquitas. Nosotros no analizaríamos 2 veces para ir y deshacer esas células sin permiso de la ONU, sin permiso de la OEA y sin permiso del gobierno haitiano. ¿Por qué? Porque eso no se va a quedar ahí. Ellos van a venir para acá y van a venir a traer el caos para acá. Y antes de que el caos llegue a mi casa, yo llevo el caos a la casa de los vecinos que quieran de una u otra forma desestabilizar. ¿No? Israel está haciendo uso de su legítima defensa. De hecho, algo más allá de la pregunta que nos formulas, el terreno que todavía ocupa Palestina es un terreno que es de Israel, siempre fue de Israel. Los palestinos son los filisteos antiguos que nunca han tenido tierra, son tribus nómadas que venían de Europa, ni siquiera son asiáticos. La solución que debió tomar la ONU en 1948 no fue quitarle terreno a Israel, dejando a los palestinos ahí. Debió ser similar a la que hizo Estados Unidos cuando creó la Liberia para los negros norteamericanos y llevar un país, lo crearon en África y ahí están los liberianos viviendo tranquilos. Yo hubiera preferido que se creara un país nuevo en África y que ahí se llevara a los filisteos, actuales palestinos, y que vivan tranquilos ellos en un país grande en África y que produzcan y que crezcan y se desarrollen, y no perpetuar este conflicto que lamentablemente está dando este tipo de resultados. Nosotros en Ese genocidio, matando a niños ahí y mujeres, Bueno, que son los más afectados. Yo no puedo quedarme callado al escuchar esa definición de genocidio. La realidad es que está haciendo uso de su legítima defensa Israel. Nosotros creemos en el multilateralismo, creemos que República Dominicana debe tener relaciones con todos los países que de una u otra manera sean afines a lo que nosotros creemos. Nosotros le agradecemos a Israel. Un país que es pro vida, como se define, República Dominicana, no puede ser ni validar que se maten a personas. Mira, Bueno, yo quiero hacer una pregunta también. Adelante. Yo he visto cierta coincidencia entre las ideas de Carlos Peña con la de Gabriel Milei. Gabriel Milei. Javier. Sí. Bien, entonces en ese sentido, veo que coinciden en la parte que no creen en el Estado como institución. Incluso tú has dicho que el Estado lo que hace es empobrecer a la gente con esto de los impuestos. Entonces, ¿de qué manera sería un gobierno de Carlos Peña? en ese El Estado es sentido? un monstruo que busca tragarse al ciudadano. El Estado todo lo que hace es tratar de reducir al ciudadano para hacerlo más dependiente de él. Y una manera directa de hacerlo dependiente es quitándole su dinero. Y la forma legal que se ha descubierto para quitarle el dinero al ciudadano es por la vía de los impuestos. En el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Shemot, que es el Éxodo, se revela cómo el faraón hacía que el pueblo de Israel detuviera su crecimiento, y era colocando impuestos. Pero ¿cómo se puede cohesionar la sociedad para invertir en educación, en salud, la obra de infraestructura, si no hay una institución como el Estado? Sí, bueno, el Estado va a existir, y en mi punto de vista de ver las cosas públicas, el Estado va a existir, pero debe existir pequeñito, pequeñito. Mientras más pequeño, mucho mejor. Limitado a áreas muy estratégicas, como lo es la seguridad ciudadana, como lo es la seguridad nacional. Ahora, nos han enseñado que el ciudadano depende del Estado. Nos han enseñado que existe la cosa pública, que existe la deuda pública, por ejemplo. La deuda pública es una ficción. No hay deuda pública. Toda la deuda es privada. Porque al fin de cuentas, ¿quién va a pagar los 38.000 millones de dólares que Luis Abinader ha cogido prestado? Nosotros, los privados, Carlos, nuestros hijos, los particulares, ¿no? Ahí complementar la pregunta del compañero, porque hemos visto
en el caso de Javier Milei, presidente reciente, que llegó con ese discurso, pero hoy lo vemos en un accionar muy distinto. Es decir, hablaba de eliminar el Banco Central y dolarizar. No se hacía. Habló de romper con ese grupo élite de la política y hemos visto todo lo contrario. Hemos visto en el gobierno a los Menem, a Macri, a Sturzenegger, a Toto Caputo, que son los que deciden, y hemos visto que hay un conflicto de un tipo que está pidiendo gobernar por decreto a través de lo que ellos llaman DNU, que sería decretos aquí, y una leyes que tocan directamente al ciudadano para beneficiar. Por ejemplo, hay una ley de tierra que va a beneficiar a Eduardo Einstein, que es el jefe de él, donde él vivía en un hotel y el que paga los gastos. ¿Cómo hacer con el discurso, que el discurso posteriormente se parezca a lo que se diga? Porque, por ejemplo, él ganó con ese discurso que definía el compañero, y hoy vemos exactamente todo lo contrario, arrancando con las castas y las élites, que están todos. Patricia Bullrich, que está metida ahí, es la jefa de seguridad, y muchísimas personas que pudiéramos mencionar que fueron parte de los gobiernos más desastrosos que tuvo Argentina. Te contextualizo al escenario dominicano. República Dominicana no necesita un Milei, ni necesita un Javier, ni necesita un Nayib. República Dominicana necesita un Carlos Peña con un proyecto aplatanado a República Dominicana. Excelente. Yo no puedo venir aquí a defender las privatizaciones, cuando las privatizaciones han quebrado a nuestro pueblo y lo que han servido es para engrosar las arcas de un grupo de delincuentes que promovieron esas privatizaciones, aliados a un grupo también de delincuentes empresarios que se enriquecieron más y más de esas privatizaciones. Pero tampoco yo puedo hablar de ensanchar un Estado que cada vez es menos funcional. Y te voy a poner ejemplos. Cuando hablo, por ejemplo, de eliminar el Ministerio de la Mujer, ¿por qué propongo eliminar el Ministerio de la Mujer? Porque cuando usted sale a la calle y le pregunta a 100 mujeres cuáles de ellas se ha beneficiado de una política pública del Ministerio de la Mujer, no aparece una mujer. Cuando usted sale y pregunta a los jóvenes, ¿quién de ustedes se ha beneficiado de una política pública del Ministerio de la Juventud? Usted no encuentra un joven en los barrios que pueda decir, no, yo soy lo que soy por el Ministerio de la Juventud. Entonces, eliminado. Ahí nos ahorramos 4.000 millones de pesos entre esas dos entelequias. Pero cuando usted analiza, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente, que lo han convertido en un búnker ideologizado de la religión climática y de la narrativa calentológica. No hay calentamiento global. Para imponernos. El calentamiento global, de una u otra manera, representa una herramienta y un neologismo eufemístico usado por la élite global contemporánea para subyugar a los pueblos y a los estados-naciones como República Dominicana, limitando su desarrollo en el tema energético. Abinader acaba de firmar ahora un acuerdo en la última cumbre climática que se hizo, donde se comprometió a eliminar el uso del carbón mineral en República Dominicana. Ese tipo no sabe lo que firmó, no tiene idea de lo que significa eliminar el uso del carbón mineral para la economía de República Dominicana. El 35% de la energía eléctrica que se produce en República Dominicana es sobre la base del carbón mineral, y ese presidente fue y firmó que va a eliminar el carbón mineral, pero detrás de eso viene la eliminación de todas nuestras presas hidroeléctricas, porque la narrativa calentológica dice que el represar los ríos, como lo hemos hecho nosotros, hace que se erosione la tierra, que la temperatura del planeta también se incremente, y consecuentemente tenemos que cerrar nuestras hidroeléctricas que producen el 20% de la energía eléctrica de República Dominicana. Más allá se va entonces al tema de la alimentación, la seguridad alimentaria. Dice que hay que dejar de producir ganado, que nuestros ganaderos que tienen 6.000 años la raza humana comiendo carne de res, y que sí nos ha ido muy bien comiendo carne de res, ahora resulta que debemos dejar de criar nuestras vacas porque las vacas emiten efecto de gases de efecto invernadero, y que esto aumenta también el CO2 en el planeta. Toda esa teoría no le cabe a República Dominicana. El problema nuestro está en otro nivel. El problema nuestro es la planta de cemento que tiene Luis Abinader en el Parque Nacional Francisco Alberto Camaño de Ño.
ahí en la carretera del sur, que está desbaratando eso. El problema nuestro es la balcaza de la corrupción que se instaló allá en la playa de los Negros, en Asua, y que está contaminando toda una población que antes vivía del turismo y de la pesca en esa zona. El problema nuestro era lo que quería Barrigol hacer allá en Cuance, en Peralvillo, y que este gobierno le dio el permiso para hacerlo y Generación de Servidores se lo impidió. Nuestros problemas medioambientales son otros. Por esa razón vamos a crear el Ministerio de Asuntos Agropecuarios y Medioambientales, para que el tema medioambiental sea visto desde una perspectiva científica y no desde una perspectiva ideológica, como la élite global en combinación con la élite local lo está vendiendo. Pero en esa parte me gustaría hacer un comentario, porque está bien, en términos mediáticos se venden dos términos. Se vende cambio climático, que es lo que más se utiliza, y está calentamiento global. Yo creo que el calentamiento global es un verdadero problema. Y si nosotros analizamos, por ejemplo, una ciudad como Santiago, el crecimiento que ha tenido en las últimas décadas ha llevado a que la temperatura pase 3 grados aumentar. Entonces, eso es una realidad que compromete hasta la misma especie humana. E indiscutiblemente que hay de esos asuntos que tú has mencionado que está demostrado científicamente que son los que crean el problema. No, por ejemplo, de que consumir la carne de vaca. Ahora sí, derribar la selva amazona para alimentar a Europa, porque se derriba la selva para producir pasto, llevarlo a Europa y alimentar la vaca. Entonces, ¿qué significa eso? Que el proceso natural que realizan esa planta, como lo determinó la Cumbre de Río 1992, que dice que la selva amazona es el pulmón del planeta, eso significa que las plantas no procesan ese monóxido de carbono, ese dióxido de carbono, o sea, un intercambio. ¿Y ahí qué se produce entonces? El efecto invernadero. Eso es una realidad indiscutible que nosotros la estamos viendo. Y eso, por ejemplo, con la presa, aquí es lo contrario, aquí se están construyendo más presas. Y eso en los países desarrollados está haciendo lo inverso. Por ejemplo, Estados Unidos desde 2012 al 2020 derribó más de 1.700 presas. 4 de esas presas representan a la equivalencia a ríos como el Yaque del Norte. ¿Qué han determinado ellos? Que los ríos es un ecosistema perfecto. Y si tú nada más tienes que observar, ¿dónde nacen los ríos? En la montaña. Eso es como si Dios, el Creador, dijera, mira, ahí no se puede vivir, aquí prodúceme agua, o el ciclo del agua. El agua sale, se va a la llanura donde vive la gente, ahí se produce la agricultura, se producen los alimentos donde viven los ciudadanos. Ahora, si tú me haces una presa en esa montaña, ¿qué tú le estás haciendo a esa montaña? Rompiendo con el ciclo natural del agua, de que cae en forma de lluvia en esa montaña, poco a poco se va infiltrando y se va por los ríos. Ahora, cuando tú le construyes la presa, como se ha hecho, por ejemplo, con el río Nizao, desaparece prácticamente el río. Y con eso se va todo un ecosistema de vida animal, el oxígeno se le pide al agua. ¿Por qué Estados Unidos derribó eso? Por la producción de salmón. Eso ha significado una disminución extraordinaria en la producción de salmón en Estados Unidos. Y sobre todo la calidad. Importante, Entonces, pero... es un tema que si hubiera venido a debatir con usted, me hubiera detenido a debatirlo. Pero yo estoy hablando... Sí, pero quiero hacer la aclaración de eso, porque yo he estado en la lucha, por ejemplo, por la presa de la placeta. Usted debe aclararle a lo que no es tan claro. Y yo no he venido a ser aclarado acá. Yo he venido a traerle conclusiones. Sí. Y la conclusión política nuestra es que la narrativa del calentamiento global y que la narrativa de la religión climática no es más que una mentira de la élite global para mantenerlo usted esclavizado con el pensamiento que lo mantiene esclavizado. En Argentina... Es que para la producción de energía hay otras alternativas. Vamos como... Y desde tiempos ancestrales se dice que el sol puede producir toda la Vamos energía. a organizar un debate Pero con bien, medioambientalistas. eso es como y te Carlos, dice, que yo ingeniero. quería dejar eso para que el público también sepa, como yo he sido aquí en el Cibao una de las principales voces, por eso debo aclarar que no está viendo. No, pero es bueno que usted sepa, yo encabecé la lucha contra Falcon Bridge para proteger Loma Miranda. Sí, Encabecé eso, la estamos lucha ahí. contra Barrigol para proteger el río Cuance. Encabecé la lucha contra la Gold Quest para proteger la Loma Romero allá en San Juan. Encabecé la lucha contra la Belfond en Barahona para proteger Ahí hemos las estado, todas lomas. No, yo nunca lo he visto a usted Carlos, en ninguna de esas luchas. Carlos. Estoy hablando con Vamos con a hacer ganancias de paréntesis. causa. Tengo todas las fotos de eso, las adelante. puedo enviar. Sí, Algo más. sí. ¿Cuál es la visión de Generación de Servidores? Vamos a decir su visión con relación
al tema haitiano relativo específicamente a las medidas tomadas por el gobierno a raíz de la construcción del canal. Bueno, lo primero es que Haití nos ha humillado con esta construcción. El gobierno haitiano, el pueblo haitiano y las bandas haitianas le han demostrado al gobierno del narcopartido PRM que ellos son los que mandan y no el gobierno de Abinader, incluso en nuestro territorio. Nosotros no hubiéramos permitido que eso llegara hasta ahí, ¿no? O sea, la valoración sobre las medidas... No, incorrectas, muy incorrectas, porque empezó todo mal. Luis Abinader y Jovenel Moïse en el año 2021, firmaron un acuerdo conjunto e incluso hicieron un comunicado conjunto donde decía el presidente de la República Dominicana que ese canal no iba a desviar las aguas del río Masacre. Eso está ahí. Pero está ahí, público Carlos, ese comunicado. Bueno, para no entrar en eso, cuando se habla de desviar, a los santiagueros que tenemos 4 o 5 canales y tenemos el río Yaque, cuando nos hablan de desviar con un canal, como que desviar el río. Es decir, nosotros tenemos el Messier Bogar, tenemos el que va a todo el Yaque, el que va a Cienfuegos, y el río continúa, se le saca una porción de agua. Cuando tú dices no hubiese permitido que eso llegara ahí, ¿qué hubiésemos visto en esa frontera dominico-haitiana? Lo mismo que estamos viendo en Palestina. Si ellos, a pesar de la oposición nuestra, a que no se haga ese canal, porque dice el acuerdo fronterizo del año 1929, que todo lo que se vaya a hacer en los recursos naturales comunes a ambos países tiene que ser en mutuo acuerdo. ¿Y no lo firmó el presidente? No, el presidente lo firmó, es lo que te estoy diciendo. O sea, por eso el asunto comenzó mal. Okay. O sea, comenzó mal en el 2021. Es que Luis Abinader dio el permiso para la construcción de ese canal. Nosotros no hubiéramos dado el permiso. Si a pesar de nosotros como presidente no dar el permiso, ellos hubieran hecho el canal que hubieran hecho, nosotros hubiéramos tomado el río Masacre, donde nace, y los desviamos completamente para que se quede 100% en el territorio dominicano y que ellos resuelvan. ¿Desviarlo? Totalmente, porque ya violaron ellos el acuerdo, ellos violaron el pacto. Y si usted violó el acuerdo, ya el acuerdo es nulo, totalmente. Hubiéramos desviado el río nosotros, y no lo descarto, Ganamos la presidencia de la República con la ayuda de Dios, y si no cierran ese canal, nosotros vamos a tomar el río, aguas arriba donde nace, allá en Dajabón, y los vamos a desviar para que esté 100% en el territorio nuestro, y después de eso que entre el mar y que ellos hagan lo que tengan que hacer. Carlos, yo siempre me he quejado que la democracia en República Dominicana está organizada para que los proyectos pequeños no caminen. Es que nosotros no somos pequeños. Usted no está viendo las imágenes, repita las imágenes. Mire, estas imágenes no son de partidos pequeños. Busque uno de los 34 partidos políticos, exceptuando a los 3 partidos, la Fuerza del Pueblo, el PRM y el PLD, los 3 que echaron al pueblo en el pozo. Los únicos que pueden hacer eventos como ese, y ellos lo hacen pagando, son ellos 3 de los 34 partidos. Carlos, entonces la pregunta viene por aquí. Por ejemplo, quienes nos gusta la política y le damos seguimiento a la política en otros países, vemos una sociedad que digiere los discursos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una gran mayoría que están pendientes a Yailin y a no sé qué, un individuo con el que ella se casó. Y entonces el mensaje, el mensaje se queda en el camino porque eso no me interesa. Por ejemplo, aquí hubo un pequeño debate medioambiental que al promedio no le importa y están pendientes que Tecachi lo agarraron, que si Yailin, que si no, que si Anuel, que si el lunes. ¿Cómo hacemos que es lo que no ha pasado en República Dominicana para que el mensaje llegue y tenga un proyecto éxito? Es que yo no voy a perder mi tiempo en esa gente. Pero que es la mayoría que está en eso. No, ojo con eso, mucho cuidado con eso. No es la mayoría. Eso es lo que la élite hace tendencia para hacer creer que los dominicanos somos eso, que no salimos de ahí. Eso no somos los dominicanos. Un joven en la Romana, en un mano a mano, se me acerca y me dice: presidente, ¿cuánto usted me va a dar para que yo vote por usted? Y yo le dije: ni un centavo. Y te digo más, tú no calificas para votar por mí ni por Generación de Servidores. No acepto tu voto. No acepto que votes por mí. Ve y vota por los narcopartidos, vota por el PRM, que es un narcopartido, y por los demás partidos. Pero no por Generación de Servidores. Nosotros queremos los votos de ese 58% de la gente honorable de este país. De ese dominicano que se levanta de mañana a trabajar para con el sudor de su frente mantener a su familia. Nosotros queremos el voto de ese profesional que no depende de una tarjetita miserable para poder comer en un día.
Nosotros queremos el voto de esa mujer soltera que de una u otra manera no quiere prostituirse, sino que quiere un escenario de oportunidades para poder producir riqueza para ella y para sus hijos. Nosotros queremos los votos de esos hombres y mujeres que no están esperando ver una cartera mal puesta para llevársela. Queremos los votos de la gente seria, de la gente honorable, que somos la mayoría de los dominicanos, que estamos cansados del narcopartido, como lo es el narcopartido PRM, que nos cansamos de la corrupción de los partidos del ayer, que nos cansamos de la corrupción del partido de hoy, que nos cansamos de ver cómo años vienen y años van y viven en la misma casa, en la misma miseria, con los mismos problemas económicos, con las mismas necesidades de atenciones médicas, y cuando van con una tarjetita al seguro médico le dicen, no, el especialista que tú necesitas no está incluido en tu plan de salud, o cuando van a buscar un medicamento a la ARS le dice, no, el catálogo al que tú estás afiliado no incluye ese medicamento, y la gente muriéndose, mientras 6 familias poderosas se están llevando $2.000 millones todos los años por concepto de administrar las AFP y las ARS privadas, solo por concepto de los 8.000 miserables pesos que deben darnos cada año por medicamentos, se están llevando las ARS $600 millones al año. Cuando usted analiza todo lo que estamos aquí, más de la mitad no hemos ido a buscar ese medicamento en los últimos 12 meses. Replanteo la misma pregunta que va por la misma línea, que es lo que debe suceder en República Dominicana. Si Carlos llega a ser presidente, llegaría sin el concurso de esos grupos, que son los que deciden, pero ellos con anterioridad hicieron una inversión y te dicen, yo puse tanto, tú no me puedes cambiar la ley, el código monetario y financiero, porque yo puse mi cuarto y los de la ARS te dicen lo mismo y los otros. ¿Qué necesitamos para que un presidente no llegue atado con el compromiso electoral que se da y después yo te digo, no se puede porque yo tengo una inversión y como decíamos al principio del programa, ya ellos no invierten y ponen, ellos tienen fichas y a veces entran ellos a tomar decisiones? Mira, aquí la clave es definir lo que tú quieres. Si quieres ser más de lo mismo, pues te vas por el mismo camino de siempre. Si quien me está viendo y nos está escuchando está conforme con lo que hasta ahora ha vivido, siga votando por la cháchara política. Ahora, usted quiere un gobierno de disrupción, un gobierno de rompimiento con la élite, marque la casilla 28 por Generación de Servidores y todos sus candidatos en todos los niveles. En el plano municipal, aquí en Santiago, vote por el pastor Samuel Reyes, que es nuestro candidato a alcalde. En el plano congresual, vote por el pastor Anthony Mota, que es nuestro candidato a senador aquí en la provincia de Santiago. Gente honorable que no tiene cola que le pisen es la que estamos presentando en todo el país. ¿Usted no cree que sería un gran ejemplo que los diferentes concilios cristianos, que dicho sea de paso, usted tiene el dato más que yo, que no lo tengo, y si puede me lo puede ofrecer, que los cristianos evangélicos, desde mi óptica, han desplazado a la iglesia tradicional a la iglesia católica? ¿No sería vamos a decir, un buen ejemplo para la sociedad que los concilios se unan, que esa masa cristiana, posiblemente mayoritaria y ascendente, le respalde a usted? Mire, de 19.000 pastores evangélicos que tiene República Dominicana, por lo menos 11.000 están directamente vinculados a nuestro proyecto presidencial. Gracias doy a Dios por eso. Por una razón muy natural. Cuando los pastores ven el rostro de Carlos Peña en una boleta, dicen, gracias a Carlos Peña, hoy los pastores pueden oficiar matrimonios con efectos civiles porque él introdujo eso en la Constitución. Cuando ven el rostro de Carlos Peña en una boleta, los pastores dicen, Carlos fue el que puso la Biblia por primera vez en la Constitución para que esté en la bandera abierta en el escudo, en Juan 8:32, que dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando ellos ven el rostro de Carlos Peña en una boleta, dicen, Carlos Peña fue el que aprobó la ley 331-09, que es la que declara el día 31 de octubre de cada año como Día Nacional de los Evangélicos, el único día que tiene la comunidad protestante en el calendario dominicano. Carlos, tú conoces, no, nos vamos, se le terminó el tiempo. Entonces concluyo, cuando ellos nos ven, ellos dicen, pero ese es el candidato, el único candidato que además de prohibir el aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, se identifica con la comunidad de fe, por eso viene ese apoyo natural. Sí, que el canal dio un minuto más, disculpa. Pero, Carlos, eso contrasta con las encuestas tradicionales, vamos a decir creíbles, entre comillas, vamos a decir, para beneficio suyo,
donde coloca, por ejemplo, recuerdo una vez que servían a Galo, lo puedo decir, y donde Acevedo le pedía disculpas y luego aparecía en la encuesta. Entonces, lo que les quiero decir es que aún en estudios quizás que no son para publicar de encuestas de renombre, generación de servidores no aparecen en un buen posicionamiento, contrastando lo que usted acaba de explicar. Solo me limito a decirle que para el mes de marzo, Carlos Peña como candidato presidencial estará cabeza con cabeza en el segundo lugar de la preferencia presidencial. Carlos, Y el 18 de febrero, ¿cuáles son las proyecciones de los candidatos? Bueno, aquí yo estoy confiando en que Samuel Reyes va a ganarle a los narcopartidos que están compitiendo contra él, porque la decisión es fácil: o vota por los narcopartidos o vota por los candidatos de generación de servidores que no están viciados con nada de eso. Un mensaje al país, porque aunque estamos en Santiago, el canal tiene alcance nacional y se ve en todo el Cibao. Un mensaje corto, porque ahí el máster nos está diciendo que estamos pasados. Nos robamos 5 minutos ya con Carlos. Claro, tenemos ahora también por el programa que viene ahora, puro carnaval, porque estamos ya entrando a la parte. Ese mensaje final a los electores de Santiago y desde aquí a todo el país. Bueno, decirle a los dominicanos que ya se han recorrido muchos caminos. Todos esos caminos nos han llevado a donde nos encontramos. Yo le invito a recorrer un camino diferente. Generación de Servidores en la casilla 28 es un portal que Dios ha abierto en la boleta electoral en todos los niveles de elección para bendecir a la República Dominicana. Marque la boleta 18, la casilla 18. Aunque usted no conozca al candidato alcalde de su municipio, está en la casilla 28, sepa que es un hombre o una mujer seria y responsable, que no tiene corrupción detrás, ni tiene narcotráfico apoyando su proyecto Gracias político. a Carlos Peña por habernos dispensado este momento, que más que una entrevista fue un espacio de debate. Algo que quienes me conocen, quienes comparten set conmigo, he sido un promotor. La política es eso. ¿Lo disfrutaste? Sí, La política es eso, de intercambio de ideas, de chocar las ideas y que cada quien pueda expresar lo que siente y lo que propone. La cosa no es de que toque de bandera, ni flequillo, ni nada de eso. Eso tiene que ser la política, que la gente pueda escuchar qué propone cada quien. Teníamos que darle la hora para debatir mucho más. Feliz resto de la noche. Mañana a las 7 nos encontramos otra vez aquí en Elecciones 2024. Bye bye.